Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, en la isla de Córcega, y recibió el nombre de Napoleone Bonaparte. Era el segundo de los 8 hijos de Carlos Bonaparte y María Letizia Ramolino, miembros de la pequeña burguesía corso-italiana. Napoleón estudió en las escuelas militares de Brienne y de París. Siguió la carrera militar con especialidad en artillería. Una vez que dio comienzo la Revolución Francesa, pasó a ser teniente coronel de la Guardia Nacional Corsa en 1791. Sin embargo, cuando Córcega declaró su independencia en 1793, Bonaparte huyó a Francia con su familia. Entre sus primeros méritos dentro del ejército francés, logró la reconquista de Tolón, obteniendo por ello el grado de general de brigada a la edad de 24 años. Napoleón fue nombrado comandante del ejército francés en Italia en 1796. Derrotó sucesivamente a 4 generales austriacos cuyas tropas eran superiores en número, y obligó a Austria y sus aliados a firmar un acuerdo conocido como el Tratado de Campoformio, mediante el cual Francia podía conservar los territorios conquistados, en los que Napoleón fundó varias repúblicas en 1797 en las actuales regiones de Venecia, Génova y Lombardía. Fortaleció su posición en Francia enviando al tesoro millones de francos. En 1796 contrajo matrimonio civil con Josefina de Beauharnais, viuda de un aristócrata guillotinado durante la Revolución y madre de 2 hijos. Napoleón Bonaparte cobró gran popularidad entre sus tropas y el pueblo francés. Regresó a Francia. Aprovechando su gran popularidad, dio un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, conocido como el 9 Brumario, instalando un triunvirato, y poco después se proclamó primer cónsul, cargo que le permitiría gobernar durante 10 años. En 1804 se proclamó emperador y buscó tener el control de toda Europa. En esta etapa invadió muchos países y obtuvo grandes victorias, pero también fracasos, como sus derrotas en Rusia y España. Promovió el llamado Código Napoleónico y otras 6 leyes que garantizaban los derechos y libertades conquistados durante el periodo revolucionario, incluida la igualdad ante la ley y la libertad de culto. En cuanto a la política interior, Napoleón reorganizó la administración, simplificó el sistema judicial y sometió a todas las escuelas a un control centralizado. Gran Bretaña y Francia eran rivales y se disputaban el dominio comercial, por lo que Napoleón implementó un bloqueo sobre las mercancías británicas con el propósito de arruinar el poderoso comercio de Gran Bretaña. Conquistó Portugal en 1807 y en 1808 nombró a su hermano José rey de España, tras hacer abdicar al rey Fernando VII. También fundó el Reino de Holanda, al frente del cual situó a su hermano Luis, y estableció la Confederación del Rin, que agrupaba a la mayoría de los estados alemanes. En 1805, Rusia y Austria se unieron a Gran Bretaña en la Tercera Coalición. En 1812, Napoleón emprendió una campaña contra Rusia que terminó con la trágica retirada de Moscú. Después de este fracaso, toda Europa se unió para combatirle. Y aunque luchó con maestría, la superioridad de sus enemigos imposibilitó su victoria. El culto a Napoleón comenzó en vida. El propio Bonaparte lo fomentó durante su primera campaña, divulgando sus victorias de forma sistemática. Como primer cónsul y emperador, encargó la realización de obras hagiográficas a los mejores escritores y artistas de Europa, y favoreció esta idolatría mediante la celebración de ceremonias conmemorativas de su gobierno, en las que aparecía como el artífice de la época más gloriosa de Francia. La influencia de Napoleón sobre Francia puede apreciarse incluso hoy en día. Los monumentos en su honor se encuentran por doquier en París. El más señalado es el Arco del Triunfo, situado en el centro de la ciudad y erigido para conmemorar sus victoriosas campañas. Su espíritu pervive en la Constitución de la Quinta República, y el Código Napoleón sigue siendo la base de la legislación francesa y de otros estados. Tanto el sistema administrativo como el judicial son esencialmente los mismos que se instauraron durante su mandato,
Igualmente se mantiene el sistema educativo regulado por el Estado. Las reformas radicales que aplicó Napoleón en otras partes de Europa alentaron las sucesivas revoluciones del siglo XIX de carácter liberal y nacionalista. En este periodo se inició la transmisión de las ideas e instituciones revolucionarias a Europa, lo que, avanzado el siglo XIX, consagraría a esta centuria como el periodo paradigmático de las revoluciones liberales. Se abolieron el feudalismo y la servidumbre y se estableció la libertad de culto, salvo en España. Le fue otorgado a cada estado una constitución en la que se concedía el sufragio universal masculino y una declaración de derechos y la creación de un parlamento. Fue instaurado el sistema administrativo y judicial francés. Las escuelas quedaron supeditadas a una administración centralizada y se amplió el sistema educativo libre, de manera que cualquier ciudadano pudiera acceder a la enseñanza secundaria sin que se tuviera en cuenta su clase social o religión. Cada estado disponía de una academia o institución destinada a la promoción de las artes y las ciencias, al tiempo que se financiaba el trabajo de los investigadores, principalmente el de los científicos. Napoleón fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena en el Atlántico. Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821. Sus restos fueron repatriados y durante su funeral sonó el Requiem de Mozart.